Si ya revisaste en nuestros videos la ley de Boyle y también ya estudiaste cuál es la relación que existe entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius y los grados Celsius con grados Kelvin mediante la ecuación de una línea recta, ahora vamos a estudiar cuál es el comportamiento del volumen de un gas cuando hay un cambio de temperatura. Fueron dos los personajes que estudiaron este comportamiento utilizando globos aerostáticos por allá de 1800, cuando estaba comenzando la revolución industrial. Eso quiere decir entonces que este estudio va a ser muy importante para poder consolidar esa revolución industrial a finales de 1800, principios de 1900. ¿De qué trata esta ley? Aquí tengo unos pequeños esquemas que me van a representar el comportamiento del volumen del gas cuando yo tengo un cambio de temperatura. Tenemos así, por ejemplo, imagínate que este es un pistón exactamente igual que si fuera una jeringa. En una jeringa tú tienes un émbolo y tienes un gas atrapado en el interior y está sellada la jeringa por la parte del septum. Tengo una cantidad de gas a un volumen determinado. En las referencias yo estoy considerando este ejemplo en el cual tengo una temperatura de 27 grados Celsius. Por experiencia sabemos que si yo aumento la temperatura de un gas, su volumen va a aumentar. Si aumenta su volumen, entonces estamos pasando de la temperatura 1 a la temperatura 2 y el volumen, si este fuera el mismo émbolo, el gas va a aumentar ese volumen y así nos podemos ir aumentando la temperatura y aumentando también el volumen. Esto, repito, lo conocemos por experiencia personal. Estoy poniendo aquí unos datos de volumen que se toman de datos experimentales en el cual a 27 grados Celsius el gas va a tener un volumen de 20 mililitros y al aumentar prácticamente de 27 a 100 grados, estamos hablando de una temperatura cercana a los 73 grados, entonces vamos a aumentar el volumen prácticamente a 25 mililitros y si yo aumento a 327 grados Celsius, que es una aproximación de 600 Kelvin, tenemos un volumen de 400 mililitros. Estos puntos que voy a marcar, que voy a subrayar en azul, estos me van a servir para que yo haga mi gráfica. Los voy a llevar a una gráfica en el cual voy a considerar que este sea mi punto 1, coordenada x1 y y1, este será el punto, la coordenada x2, y2 del punto 2 y esta será la coordenada x3 y y3 del punto 3. Eso los voy a graficar. Aquí ya tenemos nuestra gráfica representada y con negro, con la escala de negro, yo tengo los valores de grados Celsius y con la escala roja la equivalencia en Kelvin, que podríamos hacer nosotros esa conversión de temperaturas con el video en el cual nosotros demostramos cuál era la relación entre grados Celsius y Kelvin. El volumen lo tengo en la ordenada y el volumen va a estar marcado en mililitros. Ya tracé los puntos previamente, estos tres puntos que teníamos en la tabla, ya los tracé aquí y entonces nos va a quedar una gráfica más o menos así. Y entonces nos damos cuenta que es una línea recta. En un momento digo por qué tengo marcado esta línea vertical en color rojo. Estos son el comportamiento que va a seguir nuestro gas cuando yo estoy aumentando la temperatura. Curiosamente, Charles y Gay-Lussac se dieron cuenta que esto funcionaba para todos los gases. Aumentaban el volumen exactamente igual cuando teníamos una presión constante. Entonces es importante considerar que la presión va a ser constante para este comportamiento del gas. ¿Qué me va a llevar este comportamiento? Si se dan cuenta, es una línea recta. Y sabemos en una línea recta que vamos a tener lo siguiente. La ecuación que habíamos estudiado para el cambio de temperatura me dice que Y es igual a mx más b. Es la ecuación ordinaria de la línea recta. Donde B decíamos que era el punto donde va a tocar el eje de las Y. Como el eje de las Y está representado por el volumen, me permití marcar aquí con rojo como el eje del cual voy a partir para considerar este punto como 0,0. Si es 0,0, un volumen de 0 a una temperatura de menos 273 Celsius o 0 Kelvin. ¿Por qué estoy considerando esta línea así? Pues por una comodidad de esta ecuación en la cual la B, que es la ordenada al origen, va a valer 0 y me va a quedar solamente una ecuación que me dice Y igual a mx, donde yo tengo que calcular la pendiente de esa línea recta que voy a obtener de datos experimentales. Pero ¿quién es Y? Y es el volumen
Entonces eso significa que el volumen va a ser igual a una pendiente, que finalmente una pendiente es un valor constante. Entonces yo puedo marcar aquí como un valor constante y X me va a representar la temperatura. En este caso voy a considerar la temperatura absoluta. Entonces mi temperatura absoluta la voy a tener de esta manera. Volumen es igual a una constante por una temperatura. Se dieron cuenta Charles y Gay-Lussac que si yo aumentaba la temperatura, aumentaba el volumen. Eso quiere decir que son directamente proporcionales. Esta expresión me está diciendo que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Nuevamente, como lo hicimos en el caso de la ley de Boyle, mi temperatura va a ser mi variable independiente y mi volumen va a ser mi variable dependiente. Entonces estoy suponiendo que en los esquemas que tengo en este lado, el volumen va a depender de estos cambios de temperatura que yo haya hecho. Si yo considero de esta ecuación volumen igual a constante por temperatura absoluta, vamos a despejar la constante. Entonces me dice que B en T es igual a una constante. Si estoy hablando que estos puntos son el punto 1, el punto 2, el punto 3 y es la ecuación de una línea recta, pues esto rápidamente me dice que para el punto 1, si pensamos que este es nuestro punto 1, sabemos que el volumen 1 y la temperatura 1 es igual a una constante. Pero lo mismo va a suceder en el caso del punto 2. El volumen 2 entre la temperatura 2 es igual a una constante. La constante, pues es la pendiente. Entonces esta constante es lo mismo que esta constante. Si estas constantes son lo mismo, entonces yo puedo hacer la igualdad de los dos primeros miembros que tengo aquí en la ecuación y entonces poder decir que el volumen 1, vamos a borrar esta acá, y entonces este volumen 2 por temperatura 2 es igual a esta acá, entonces tenemos volumen 2 entre temperatura 2. Esta ecuación que estoy describiendo aquí, que he igualado, esta va a ser nuestra ecuación de Charles o ecuación de Charles y Gay-Lussac, que me va a describir el comportamiento del volumen de un gas cuando yo estoy cambiando la temperatura. La ley de Charles nos va a decir entonces que a presión constante el volumen de una masa de gases va a ser directamente proporcional a los cambios de temperatura. Esa es la definición de nuestra ley de Charles. Fácil y comprensible.